Cordial saludo. Esta es nuestra presentación de la actividad número 2, siendo maestros de la cultura inclusiva, educación intercultural hacia una cultura inclusiva. Los integrantes de nuestro equipo son Lady Cecilia Cruz, Stephanie Rizo López, Dayana Sora Sánchez y quien les habla, este servidor, Anderson Chamorro. Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación, materia Evaluación de la Cultura Inclusiva y las Prácticas Interculturales, docente Erika Gallego. ¿A quién va dirigida esta estrategia de educación intercultural? Esta estrategia permitirá comprender mejor el concepto de educación intercultural. Va dirigida a estudiantes de grado 10º de nuestra institución educativa, donde convergen estudiantes con gran diversidad étnica y cultural. En la institución educativa encontramos a estudiantes de diferentes etnias, afrodescendientes, indígenas, colonos y estudiantes con discapacidad y o talentos excepcionales, para quienes va dirigida la educación intercultural en nuestra institución. Educación intercultural hacia una cultura inclusiva. Para hacer una aproximación, estudiantes, es importante que tengamos claro el concepto de educación intercultural. La educación intercultural es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de inclusión. Es una alternativa que promueve y transforma dinámicas de inclusión en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. ¿Por qué es importante la educación intercultural? Es importante porque la educación intercultural plantea un intercambio equitativo entre personas, grupos humanos, sociedades diversas. Este tipo de relaciones solo es viable cuando se reconoce la identidad propia y la del otro. De esta manera, estudiantes, es importante hacer una aproximación teórica para poder entender qué es la educación intercultural hacia una cultura inclusiva. Según Mateus, Vallejo, Obando y Fonseca, la educación intercultural es un proceso en construcción donde se debe tener en cuenta culturas inclusivas. La cultura debe estar basada y construida en comunidad y establecer valores inclusivos. La institución educativa debe brindar espacios, implementar una flexibilidad para lograr eliminar barreras y construir una educación inclusiva, basada en el rescate de costumbres e identidades. Es importante, estudiantes, que ustedes tengan claro qué es y qué no es la educación intercultural. ¿Qué es la educación intercultural? Una educación basada en la inclusión, una educación donde se reconoce y se respeta la identidad cultural del otro, una educación donde se inculcan valores como el respeto y la tolerancia, un espacio donde se reconocen las distintas manifestaciones identitarias de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, una educación basada en el reconocimiento y respeto de la diversidad. ¿Qué no es una educación intercultural? No es educación intercultural un espacio donde no se promueva la inclusión y se discrimine a los demás por sus diferencias. Clasificar a los estudiantes por su etnia, color de piel o cultura o creencias. No diseñar programas educativos encaminados a la inclusión. No promulgar valores que fomenten el respeto por la diferencia del otro. No reconocer la diversidad cultural del otro y pasar por encima de ella. ¿Cuál es el rol del docente en la educación intercultural? Educar a los estudiantes basándose en principios y valores tales como el respeto, la solidaridad, la igualdad. ¿Cómo el docente debe promover la educación intercultural en el aula? El docente en el aula debe promover la inclusión, generando nuevos espacios de reconocimiento de las distintas manifestaciones culturales que los estudiantes consideran como propias. ¿Cómo el docente crea una actitud positiva en el aula intercultural? El docente debe estar provisto de conocimientos, comunicación y escucha asertiva para lograr espacios provistos de respeto por las diferencias del otro,
brindando a sus estudiantes confianza y seguridad. ¿Cuál es el rol del estudiante en la educación intercultural? El rol del estudiante se basa en dar a conocer a sus compañeros y docentes y demás comunidad educativa su identidad cultural, sus costumbres, tradiciones y saberes, fortaleciendo de esta manera su identidad cultural. El rol de la familia en la educación intercultural. ¿Cómo influye la familia en la interculturalidad? La familia influye con su ejemplo, con su guía y motivación a practicar sus tradiciones y costumbres, las cuales se basan en sus danzas, su folclore, su vestimenta, su comida y demás tradiciones. ¿Cuál es el rol de la familia en la educación intercultural? El rol de la familia en el proceso de educación intercultural es de guiar, orientar, inculcar los valores y herencias y legados culturales de sus ancestros. El papel de la familia en el fortalecimiento de la educación intercultural. La familia es un pilar fundamental en el fortalecimiento de la educación intercultural, ya que con sus prácticas diarias sustentadas en la cultura de sus costumbres y creencias, las cuales hacen pervivir sus raíces étnicas. ¿Qué papel juegan los padres de familia en el proceso de interculturalidad? El papel de la familia se basa en brindar a sus hijos una educación basada en sus principios y valores culturales, los cuales definen su identidad. El papel de la familia en el fortalecimiento de la educación intercultural. La familia es un pilar fundamental en el fortalecimiento de la educación intercultural, ya que con sus prácticas diarias fortalecen los procesos de pervivencia de sus raíces étnicas. ¿Qué papel juegan los padres de familia en el proceso intercultural? El papel de la familia se basa en brindar a sus hijos una educación fundamentada en sus principios y valores culturales, los cuales definen su identidad. A manera de conclusión, podemos decir que la educación intercultural es un proceso en construcción, donde participan activamente estudiantes, docentes y padres de familia. Los estudiantes de manera espontánea dan a conocer su identidad cultural a través de la danza, de la música, de la gastronomía, de su vestimenta y diferentes expresiones culturales que identifican a su etnia. De esta manera, los estudiantes activamente dan a conocer su identidad en los diferentes espacios que el colegio le brinda. De esta manera es fundamental que nosotros como docentes en este proceso hagamos un proceso de retroalimentación, donde con nuestro conocimiento fortalezcamos esos procesos de identidad de cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias.